¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa ESAM. Escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de literatura declarada por la UNESCO. Como verán, bastante congestionada, pero aquí estamos realmente en el inicio de la Expo. Hoy es el primer día de la Expo Books and Art, Expo Libros y Artes. Y hoy vamos a presentar nada menos que a Salvador Romero desde México con su libro, nada menos que Medium escribiente, realmente. Qué título, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en un medium, por ejemplo, uno empieza a preguntarse, ¿sí? ¿Qué es un medium? Un medium es una persona a la que se considera dotada de facultades mentales paranormales que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá. Entonces uno se imagina a Salvador Romero comunicándose con esos espíritus del más allá para traernos, ¿sí? Para copiar esos pensamientos que esos espíritus le transmiten, porque como escribiente tiene que copiar. Entonces comienza a transmitir esos pensamientos que vienen, ¿sí? Que vienen de los espíritus. Realmente qué titulazo, ¿verdad? Qué título. Entonces, ¿qué es un medio? Como recién les dije, es la persona a la que se considera dotada de facultades mentales paranormales que le permite comunicarse con los espíritus del más allá. ¿Qué es un escribiente? Es una persona que tiene por oficio copiar escritos, pasarlos en limpio o escribir al dictado, en especial si lo hace en una oficina. Por lo tanto, este libro realmente tiene un título espectacular, pero lo que tenemos que descubrir es quién es el que le dicta a Salvador. Pero antes de contarles quién es el que le dicta a Salvador, voy a contarles primero quién es Salvador. Sí, es un escritor que ha presentado con nosotros varias novelas y varios poemarios también. Él es poeta, es coautor de las antologías, por ejemplo, Poesía de Vanguardia, que fue publicada en el 2007 por el Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia en Guerrero, México. También él ha publicado con Punto G Ediciones, La carta que nunca envié, en el 2018 también con Punto G Ediciones. En el 2019, Eterno es una antología hispanoamericana sobre cuentos de amor romántico. En el 2019, Infinita Editorial, Cuentos Fúnebres, 2019, Punto G Ediciones, Cuentos en Cuarentena. En el 2020, Ediciones Amatlioque. También Sentimientos Literarios en el 2020, Saber Sin Fin, Casa del Poeta, AC, Academia Natural de Literatura, Nacional, perdón, de Literatura, Con la razón de mi abuela, del 2020, también con Punto G Ediciones, yo recuerdo, esa también. Después el Jardín de Figuras Abiertas, esa fue en el 2022, Bitácora de Vuelo, Ediciones, antología también La sangre de las musas, Penumbras, líneas y versos al filo de la nostalgia 2022, editorial Taller de Creación Literaria, En el borde, Mordedero, Voces de Conexión Imprecisa 2022, primera edición 2015, Arista Editorial, segunda edición 2018 de IE Ediciones, tercera edición 2021, Ediciones.g. Su obra ha sido publicada por las revistas Abigarrados, de Tasco, de Alarcón, Guerrero, México, eh, y también él ha publicado la fanzine en La Nación Alien de C de México, Mayday de Los Ángeles, también en la Revista Cultural de Madrid de España. Él radica en Iguala, de la Independencia, en Guerrero, también Tasco de Guerrero, México. Ha participado en foros locales. Realmente es larguísima, larguísima su biografía. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro hojas con su biografía y también
hablando de sus obras, realmente muy interesantes, son fuera de lo común. Recuerdo, por ejemplo, cuando hablábamos de una de sus obras también y hablábamos de lo que era la exaltación. La exaltación es la vida eterna, ¿no? Tiene distintos significados, puede ser un significado bíblico, como recién yo les decía, que es la exaltación de la vida eterna, o puede ser también una exaltación, una alabanza de una persona o cosa en la que se resalta mucho sus cualidades o méritos. Y eh, la verdad que muy lindo, muy lindo todos sus trabajos. Y este particularmente me sorprendió mucho, porque cuando él dice medium escribiente, entonces cuando comencé a leer este poema largo, que después yo voy a pasar el video para que ustedes lo conozcan un poquito más de cerca, descubrí que él era como un medio escribiente del político mexicano Francisco Madero, que realmente me dio mucho placer descubrir esto, porque él se pronunció, vamos a decirlo de esa manera, contra el régimen de Porfirio Díaz. Y esto, bueno, esto desencadenó la Revolución Mexicana. A Madero, por ejemplo, le fueron impartidas diversas clases dentro de su hogar por profesores particulares, hasta que a la edad de 12 años entró al colegio jesuita de San Juan Nepomuceno, en Saltillo. Francisco Madero fue llamado, si mal no recuerdo, el apóstol de la democracia. Él decía: estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla. Miren realmente qué sentido, ¿no? Muy bien. Francisco Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en una hacienda llamada El Rosario, ubicada en Parras, Coahuila. Madero provenía de una de las familias más ricas del país. No solo fue el heredero de bienes familiares, sino también recibió de ella el legado de una larga y extensa tradición liberal, que mucho tendría que ver en su vida. Un político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó, como hoy les decía, la Revolución Mexicana. A Madero, como hoy también les contaba, le fueron impartidas diversas clases dentro de su hogar por profesores particulares. Bueno, luego pasa al colegio jesuita de San Juan Nepomuceno en Saltillo, como también les contaba, y posteriormente inicia sus estudios en USA, en los Estados Unidos de América. Y luego en el Liceo Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales que queda en París, en Francia. En 1892 regresa a México. En 1899, un año después, se hizo cargo de las fincas y las haciendas también de su papá, en donde modernizó los sistemas de cultivo y de riego y se esforzó en mejorar la situación de sus trabajadores. Se estableció en San Pedro de las Colonias y desde ahí se dedicó a realizar acciones de beneficencia, como la fundación de una escuela comercial. Por ejemplo, años más tarde, en el año 1901, Francisco Madero difundió el periódico de carácter anarquista llamado Regeneración. 4 años más tarde, dio inicio formalmente su carrera política. Ese mismo año fundó el Club Democrático Benito Juárez, del cual fue presidente. Además, para difundir las ideas del club, creó el periódico El Demócrata, a través del cual abordaba temas sobre los derechos humanos, el sufragio y, por supuesto, la libertad. En octubre de 1908, Madero escribió el libro La sucesión presidencial de 1910 y lo proyectó como el candidato viable para contender en las elecciones presidenciales de ese año por el partido antireeleccionista
en contra del candidato reeleccionista en ese entonces, Porfirio Díaz. Meses más tarde, en enero de 1909, fundó el Club Democrático Antireeleccionista de San Pedro y luego, más tarde, el de México. En junio de 1910 emprendió un viaje al lado de Félix Pallavicini y Luis Cabrera, en el cual recorrieron la República para fundar clubes con sus ideales. Lamentablemente, cuando el gobierno se percató del peligro que significaba este movimiento, decidió arrestar a Madero, el cual permaneció escondido hasta que fue aprendido el 7 de junio en Monterrey. Es en este momento que yo les estoy contando, con el líder recluido, que las elecciones favorecieron el triunfo de Porfirio Díaz. A finales del mes, Madero fue trasladado a San Luis de Potosí, donde logró su libertad. Allí comenzó la lucha armada. Atacó casas grandes en Chihuahua. Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo y Madero entró triunfante a la Ciudad de México el 7 de junio. Fíjense en cómo este apóstol de la democracia se convierte en presidente luego el 6 de noviembre de 1911. Él hizo varias mejoras, si bien les cuento que su gobierno duró solo 15 meses, pero hizo grandes mejoras en la sanidad, en la educación, redujo la jornada laboral, que en ese entonces era 12 horas, las redujo a 10 horas. Y también aprobó el derecho a huelga, la libertad de prensa, legalizó la libertad sindical y renovó la política mexicana en general. El presidente Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, lamentablemente, fueron brutalmente asesinados por órdenes de Victoriano Huerta. El 22 de febrero, sí, el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, lamentable. Dos grandes hombres que podían haber hecho mucho, mucho, pero hemos visto esto en la historia y es por eso que este medio, un escribiente que es Salvador Romero, trae a colación en un gran poema todo lo que yo les estoy contando. Y ahora, si me permiten, voy a pasar un video, ¿sí? Un video donde él nos cuenta mucho más de este maravilloso nuevo libro, realmente nuevo hijito de papel, como decimos nosotros, los escritores, porque cada uno de nuestros libros son hijitos de papel. Con ustedes entonces, Salvador Robles. A través de Castellán y la libros del Reino Unido de Irlanda, el libro de autor medio independiente que fue publicado gracias al beneficio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Estados Unidos, el programa ACT y el programa PECA. El libro fue editado por la editorial de Declaración Literaria de México y ya iniciar leyendo párrafos del prólogo que ha Raúl Aguilar. ¿En qué consistiría un poemario basado en la mediocridad de Madero? En el texto, un producto de la mediocridad de Madero, vive Salvador en esta alteridad del lenguaje de tal vez estarás en preguntas semejantes algunas veces. Basta compartirte que medio independiente es simplemente la primera obra que aborda desde la lírica la práctica espírita. Más aún, tiene una conexión entre el espiritismo, la poesía y el poeta, a través de un elemento que parece que se cruza los anteriores, la instauración de la palabra. Bueno, como el libro aborda
la misión espírita de Madero, héroe, gana caudillo y presidente de República. Desde la lírica, esta faceta espírita, porque este libro es un poema de 29 partes, dividido en 29 partes, cada una separada de epígrafe, fue tomado de algunas obras que fueron publicadas. Entonces, voy a leer la parte 10, poema medio ambiente. La imagen de Perita se presentó de nuevo a espíritu. Recordé que no tenía ningún tiempo para terminar con ella. A nadie podía amar tan grande. Tan solo que te sea permitido ser amado en esa especie de enfermedad mental, conduce a la dirección. Darle el confinamiento de quien te leyó dorado, y acercarse, estar y reencarnar en el aliento de esperanza. Está más estrecha, celebraremos una alardear la unión entre palacio fiscal, la búsqueda frenética nacida en la claridad tierna, de que va descendiendo por el jardín, sale nuevo, el amor lo amerita, merece ceremonia, plantes, fe y juramentos de ser próspero, medicina que distintas razones, un par de seres requieren para sanarse y dar tranquilidad a quien sienta que el desastre tiene cualquier unión es fuerte y causa una rotura de atención del llamado que llegó a ser darse con desmesura al destino público de la frontera hacia el centro, realidad de los semiáridos, cariño sin escatima encajado en la incertidumbre, que muy pronto anunció calma. Promesas vienen en la presencia, advenimiento de tenebras, familiares. Aparte de algo de ingenuo parecía tener el necesario al gobierno que los vaivenes de las extremidades tiene la forma de la respuesta, el grito impostergable de verse las caras, hallar desprecio de la muerte de predicción de lucha de que sabe el próximo ser reducido, inevitable como el crecimiento de la pena, el naufragio, ante el inevitable del hombre fragmentado, cumbre del inaudito en el derroche de las vidas aparentemente desechables, añicos que apenas quedan del desplazamiento de los padres, del destino fuerza del derecho, sin que haya manera de evadirse al destino de creencias para reanimar en la lucha la integridad privada, plantar el anhelo de un cambio a gritos, agotamiento del legal en nombre del peñista, del manifiesto, de la revistera, en un jefe, para hacer un periódico, el domingo a las 6 de la tarde. Bueno, este libro, Muchísimas gracias. Este aplauso enorme es para ti. Les contamos que él ha grabado este video, ha sido preparado por él realmente y como no ha podido, no tenía señal, no ha podido realmente ingresar al programa, pero sí nos han mandado este video con los efectos especiales.
Para poder adquirir el libro pueden comunicarse con Salvador Romero por Facebook o también pueden hacerlo por nuestro canal de YouTube. Así van a encontrar también varios de sus videos y pueden dejarle un mensajito para contar el libro. Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Un beso grande a todos y recuerden, todos los que quieran participar en esta expo de libros y arte, pueden mandarnos unos de sus videos a mi mail, a donalisagaglia@gmail.com, o también pueden enviarlo a nuestra página o a nuestro blog de escritores y artistas mundiales de Casa Ella y también a Letras y también vamos a promocionarlo no solamente en YouTube, en Facebook, en nuestras páginas y blog, sino también en Instagram, en Twitter y en TikTok y en Telegram. Así que bueno, muchísimas gracias. Pueden seguirnos por los distintos sitios y quedan todos invitados para la próxima presentación. Un beso grande desde casa.